En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra en el Evangelio según San Juan. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu Espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes, para que podamos escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. San Bernabé, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay tres juegos, digamos, tres cosas diferentes. Una es el programa, otra es una meditación y otra es como una especie de introducción al Evangelio. Son tres cosas. Meditación, programa y lo que dice lección 1. Me pareció importante, antes de introducirnos directamente en el Evangelio de Juan, leer y comentar esta meditación que es del Papa Benedicto. En el año 2008 hubo un sínodo que se llamaba el Sínodo de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Ese era el tema. Vieron que el sínodo es como esta reunión de todos los obispos del mundo alrededor de un tema. Y en el año 2008 el sínodo fue sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, que produjo un documento muy bueno, si tienen oportunidad de leerlo, se llama Verbum Domini, o sea, palabra de Dios, y que es excelente sobre la Sagrada Escritura, cómo hay que leerla, etc. Pero esto que vamos a leer ahora es simplemente, ni siquiera hay un discurso inaugural, un discurso de cierre, pero esto ocurrió a los 2 o 3 días de empezar el sínodo. El Papa apareció, digamos, en lo que se llama el aula conciliar, donde estaban todos reunidos, y interrumpió, digamos, para dar esta meditación, que me parece tan buena y que nos puede preparar para lo que es el tema de la palabra de Dios. Entonces la voy a leer y la voy a comentar. Después ustedes en sus casas la vuelven a leer despacio, porque es muy rica. Dice: meditación del Santo Padre Benedicto XVI durante la celebración de la hora tercia en el aula del sínodo. O sea, ¿vieron? La hora tercia es en la liturgia de las horas, vieron que está dividida en horas. Bueno, una de esas horas es la hora tercia. Queridos hermanos en el episcopado, queridos hermanos y hermanas, al inicio de nuestro sínodo, la liturgia de las horas nos propone un pasaje del gran Salmo 118 sobre la palabra de Dios. Un elogio de esta palabra, expresión de la alegría de Israel por poder conocerla y en ella poder conocer su voluntad y su rostro. Quiero meditar con vosotros algunos versículos de este pasaje del Salmo. Acá está haciendo alusión a lo que en nuestra Biblia es el Salmo 119. En la liturgia, como sigue la Vulgata
y la Vulgata no dividió el Salmo 10, que es muy largo, en dos, que sí hizo el resto de las traducciones. Entonces, los salmos, a partir del 10, tienen un número menos en la liturgia que en las Biblias. Pero acá se está refiriendo, si ustedes van a su Biblia, al Salmo 119. ¿Qué es el Salmo 119? Es el salmo más largo del Salterio y es lo que se llama un salmo alfabético, o Aleph, podría ser, en realidad sería Aleph beta, Aleph bet, porque cada letra del alfabeto hebreo es la que, cada estrofa, digamos, comienza con una palabra que empieza con la Aleph, después viene la Bet, después viene la Gimel, o sea, las letras del alfabeto hebreo. Cada estrofa, no cada línea, sino las estrofas. Entonces, muy largo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y bueno, es el salmo más largo del Salterio. Y todo el salmo es una alabanza al tema de la ley. De ley y palabra en la mentalidad hebrea están muy unidas. Esto es como, esta alabanza a la ley de Dios es muy contracultural para nosotros. Pues nosotros como sociedad, y especialmente como Argentina me parece, tenemos como una aversión muy grande a la ley. Nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer y cuando está la ley casi que es para romperla. Yo siempre cuento que cuando mis hijos eran chicos íbamos a la cancha, nos gustaba el fútbol y siempre, no sé, si era un clásico Boca-River, por decir algo, cuando entra River, los de Boca insultan a toda la parentela, digamos así, de los de Boca, de los de River, perdón. Cuando entra Boca, los de River, a la parentela de los de Boca. Y después cuando entra el árbitro, todos lo silban. Es como, no queremos la ley, lo cual es bastante absurdo, porque si no hay mínimamente un reglamento que se cumpla, no puede haber ningún tipo de deporte, ¿no? Entonces, bueno, pero es como esto, ¿no? Como me rehúso, bueno, toda nuestra historia reciente que todos conocemos, tan trágica, hace que no queremos, es como tenemos una especie de rechazo, somos como rebeldes sin causa casi, a las normas, gracias. En cambio, Israel es todo lo contrario. Este salmo canta el agradecimiento de Israel, la alegría, la profunda alegría de Israel de conocer la ley de Dios. Hay un versículo de un salmo que dice: a ningún otro pueblo trató así, a ninguno le dio a conocer sus mandamientos, como diciendo, nosotros somos los elegidos porque Dios nos da a conocer su ley. Y esto, vuelvo a decir, para nosotros es como una cultura completamente diferente. Estamos felices, dicen ellos, de que Dios nos haya dado sus mandamientos. Entonces, bueno, dice, y la Torá, la ley en hebreo se dice Torá. Al mismo tiempo, la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Y hay como yo les decía, como una especie de simbiosis entre Torá y palabra. Y esto es muy importante para el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan el prólogo nos presenta a Jesús como el logos, como la palabra. Y esto, bueno, va a tener sus consecuencias, digamos, cómo pensamos esta palabra. Comienza así. Bueno, acá está citando de la Vulgata, ¿no? In aeternum domine verbum tuum constitutum est in cielo, firmasti terra et permanent. Tu palabra permanece para siempre.
Está firme en el cielo, podríamos traducir así. Este es del Salmo 119, es el versículo 90, así que imagínense lo largo que es el Salmo, ¿no? O sea, tu palabra permanece para siempre, estás firme en el cielo. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. O sea, acá va a traer a colación que la palabra está emparentada con la creación. Se habla de la solidez de la palabra. Es sólida, es la verdadera realidad sobre la cual podemos fundar nuestra vida. Recordemos las palabras de Jesús que sigue estas palabras del Salmo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. En realidad, humanamente hablando, nuestra palabra humana casi no es nada, es un suspiro. En cuanto es pronunciada, desaparece. Parece que no es nada. Pero la palabra humana tiene ya una fuerza increíble. Son las palabras que luego crean la historia. Son las palabras que dan forma a los pensamientos de los cuales viene la palabra. Es la palabra que forma la historia, la realidad. ¿Qué está queriendo decir con esto? En el siglo XX hubo todo un movimiento filosófico alrededor del tema de la lingüística, ¿no? Y entonces una de las cosas que se pusieron sobre el tapete es el tema del lenguaje. Y, por ejemplo, hay un autor muy famoso que se llama Austin, es británico, y él escribió un libro que dice Hacer cosas con las palabras, ¿no? Pero a lo que se refiere es lo que se va a llamar el lenguaje performativo. ¿Qué quiere decir esto? Que pronunciar determinadas palabras produce cosas. Imagínense, por ejemplo, ¿no? La Polonia en el año 39 es invadida por Hitler, los aliados se juntan y dicen, le declaramos la guerra a Alemania. Y con esta palabra, te declaro la guerra, le cambia la vida a millones de personas. A partir de ahí, el mundo nunca va a ser igual. Y fueron 3 palabras, te declaro la guerra, o 4. Cuando un hombre y una mujer van a una iglesia, hacen una promesa ante Dios, promete serle fiel tanto en la adversidad como en la prosperidad, como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad. Si quiero, bueno, salen y se convirtieron en una familia. Tienen el apellido la mujer tiene el apellido del marido, son una familia, son algo diferente. Y simplemente lo que hicieron fue decir sí. Si estamos empleados en una empresa, en una fábrica, y nuestro jefe nos dice, estás despedido, bueno, son 2 palabras que te cambian la vida, ¿no? O sea que ese es lo que se llama el lenguaje performativo, o sea que el lenguaje produce cosas. La fuerza de la palabra, gracias. Y esto también, vamos a ver, y después lo van a ver también con el padre Andrés, también está atrás del tema de los sacramentos. En los sacramentos, vieron que son palabras y gestos, y esas palabras, cuando el sacerdote dice, yo te perdono, bueno, nosotros tenemos fe de que Dios nos está perdonando los pecados. Yo te perdono en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y simplemente nos hace una señal de la cruz. Bueno, esa palabra tiene una fuerza tremenda. Con mayor razón, la palabra de Dios es el fundamento de todo. Es la verdadera realidad. Y para ser realistas, debemos contar precisamente con esta realidad. Debemos cambiar nuestra idea de que la materia, las cosas sólidas que se tocan, serían la realidad más sólida, más segura. Al final del Sermón de la Montaña, el Señor nos habla de las 2 posibilidades de construir la casa de nuestra vida.
sobre arena o sobre roca. Sobre arena construye quien construye solo las cosas visibles y tangibles, sobre el éxito, sobre la carrera, sobre el dinero. Aparentemente estas son las verdaderas realidades, pero todo esto un día pasará. ¿Vieron cómo, no sé si han ido al norte, pero era muy común en esas capillas del norte ver las 3 calaveras, ¿no? El santo, el rico, el pobre, todos iguales ante la muerte, ¿eh? Bueno, ahora todo eso pasará. Lo vemos ahora en la caída de los grandes bancos, ese dinero desaparece, no es nada. Bueno, está hablando justo de una de las tantas crisis que sacudió al mundo, pero bueno, era una cosa circunstancial. Así, todas estas cosas que parecen la verdadera realidad con la que podemos contar, son realidades de segundo orden. Quien construye su vida sobre estas realidades, sobre la materia, sobre el éxito, sobre todo lo que es apariencia, construye sobre arena. Únicamente la palabra de Dios es el fundamento de toda la realidad. Es estable como el cielo y más que el cielo, es la realidad. Por eso debemos cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en la palabra de Dios, en esta realidad aparentemente tan débil, el fundamento de todo. Realista es quien construye su vida sobre este fundamento que permanece para siempre. Así, estos primeros versículos del Salmo nos invitan a descubrir qué es la realidad y a encontrar de esta manera el fundamento de nuestra vida, cómo construir la vida. Fíjense que dice, realista es quien reconoce en la palabra de Dios, en esta realidad aparentemente tan débil, el fundamento de todo. Esto me hizo acordar, yo tuve la alegría muy grande de poder viajar a Tierra Santa en una peregrinación. Y bueno, fuimos a todos los lugares los comunes, digamos, de los que va todo el mundo, ¿no? Nazaret, toda la Galilea, que es tan linda, el Monte Tabor, bueno, y finalmente Jerusalén, bueno, todos los lugares donde, si alguna vez fueron a Tierra Santa, todos van ahí, ¿no? Y en un momento dado fuimos a Belén. En Belén hay una iglesia construida, es una basílica construida arriba de lo que se cree que era la gruta de Belén. Es una iglesia enorme, gigantesca, que es como del año 800, por ahí estoy diciendo, pero es ahí, o sea, del 1000, por decir así, antes de los musulmanes. Y los musulmanes no la destruyeron precisamente porque esta iglesia, ellos se enteraron que veneraba la venida de un niño, y entonces les pareció algo muy hermoso y dijeron no la vamos a destruir. Y también vieron que el que estuvo ahí en Tierra Santa y salvó un poquito las papas fue San Francisco de Asís, que fue en una de las cruzadas y logró hablar con el sultán, no me acuerdo cómo se llamaba, y bueno, y en esas conversaciones vieron que San Francisco es el que inventó, digamos, el pesebre, o sea, todo el tema de la adoración del niño. Bueno, la cuestión es que, ahora que estamos hablando justamente del tema de los niños, ¿no? La cuestión es que uno va con toda la multitud y entra en esta iglesia que está a cargo de la iglesia ortodoxa y los ortodoxos ponen como muchas lámparas, tiene todas lámparas, bueno. Y baja unas escaleras y llega como a esta gruta, pero uno no tiene mucho tiempo de emocionarse porque la gente lo va empujando y tiene que apurarse y salir rápido porque si no el resto de las personas no puede entrar. Es un lugar muy, muy chiquitito. Y entonces
cuando termina esto, cuando pasamos, hicimos todo esto, fuimos a una especie hay como un montón de salas donde se juntan los peregrinos de las distintas peregrinaciones a rezar o a conversar, ¿no? Y la persona que dirigía la peregrinación nos hizo sentar y trajo un niñito Jesús, un niño de porcelana o de yeso, digamos, ¿no? Y dijo, bueno, lo vamos a ir pasando. Y la verdad que yo cuando dijo eso, dije, bueno, sé, qué raro, me pareció, me parecía hasta gracioso. Cuando me llega el turno y agarro al niñito, me quedé completamente transfigurada. Creo que fue el momento más emocionante de toda la peregrinación a Tierra Santa. Y lo que pensé es, esta es la palabra de Dios, la palabra que se hace carne y que viene como un niño y que es tan frágil y que nosotros la pisoteamos, le hacemos decir lo que se nos da la gana, no la respetamos, no la tenemos en cuenta y sin embargo es como dice acá, ¿no? Es el fundamento de toda la realidad. La palabra es la que hizo el mundo, Lo vamos a ver en el prólogo, pero bueno, ya el año pasado si vinieron al curso de la Alianza fue lo primero que vimos, ¿no? Como que la creación es por la palabra. Y sin embargo, esta aparente fragilidad, esta aparente debilidad, ¿no? La palabra que se hace un niño, un niñito que no puede existir sin su madre y sin que lo cuiden. Bueno, entonces esto, ¿no? Realista es quien construye sobre este fundamento que permanece siempre. Así, estos primeros versículos del Salmo nos invitan a descubrir qué es la realidad y a encontrar de esta manera el fundamento de nuestra vida, cómo construir la vida. En el versículo siguiente se lee Omnia servium tibi, o sea, todas las cosas te sirven, todas las cosas te son sometidas. Todas las cosas vienen de la palabra, son un producto de la palabra. Al principio era la palabra, esto es lo que nos va a acompañar todo el curso, ¿no? Al principio el cielo habló, así la realidad nace de la palabra, es creatura verbi, todo es creado por la palabra y todo está llamado a servir a la palabra. Esto quiere decir que toda la creación, en definitiva, está pensada para crear el lugar de encuentro entre Dios y su criatura. Un lugar donde el amor de la criatura responda al amor divino. Un lugar en el que se desarrolle la historia del amor entre Dios y su criatura. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el Papa? Todo ha sido creado por la palabra. Yo ahora, como no tenía el pizarrón, traje este dibujito, que lo dibujé el año pasado, no sé si se lo acuerdan, que es cómo pensaban los rabinos, qué es lo que nos transmite en realidad el relato del Génesis, que nosotros dijimos que es un relato simbólico. ¿Qué es lo que está atrás? Parece tan inocente y sin embargo es la base de todo. Como dibujo muy bien, soy casi Miguel Ángel, podrán apreciarlo bien, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza esto? Simboliza los días. ¿Se acuerdan que el Génesis dice que la creación fue realizada en 7 días? Y nosotros dijimos que obviamente esto no es un mensaje científico, no estamos hablando ni de la evolución, ni del Big Bang, ni de absolutamente nada, sino que tiene un mensaje teológico, ¿no? El primer mensaje es que Dios hizo todo, que todo era diferente, todo es diferente de Dios, Dios es diferente de todo. ¿Se acuerdan todo esto que vimos? Bueno, y después lo que nos preguntábamos era ¿por qué 7 días? ¿Qué es lo que significa?
Al principio el relato nos dice que, dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra, y dice que la tierra era informe y vacío. Entonces, lo que hace el autor sagrado muestra cómo se va solucionando este problema de la no forma y este problema del vacío. Entonces, así, ¿y cómo se crea, cómo empiezan a pasar los días? A través de la palabra. O sea, la creación es por la palabra, Dios pronuncia palabras. Por eso es que el tema de la palabra es fundamental captarlo. Entonces dice que divide, dice Dios que haya luz, y con esa luz va a dividir el día de la noche. Entonces podemos pensar que en este primer tiempo, en este lado, digamos, está solucionando el tema de la no forma. Entonces acá tenemos el tiempo. Después va a decir que divide las aguas de arriba de las aguas de abajo, y que lo llama el firmamento, y estas son las aguas de abajo. Bueno, entonces podemos pensar en un espacio, tiempo y espacio. Y después, pero acá todavía el hombre no puede habitar, necesitamos que aparezca la tierra. Entonces podemos pensar esto como un hábitat. Aparece la tierra y en este tercer día aparecen los vegetales. Porque se acuerdan que yo les dije que para la mentalidad hebrea el vegetal no es viviente, sino que no es viviente, porque el viviente tiene que respirar, y como ellos no veían que las plantas respiraran, entonces para ellos no eran vivientes. Bueno, entonces esto era el tema de la no forma, solucionado, pero ahora está todo vacío esto, entonces lo va llenando. Creó el astro mayor para el día, y las estrellas y el astro menor. ¿Se acuerdan que hablamos de que ni siquiera le pone nombre, no habla del sol y de la luna, porque para los pueblos que rodeaban a Israel, el sol y la luna eran divinidades. Entonces no les pone nombre, sino que simplemente habla del astro mayor y del astro menor, como diciendo, todo esto que ustedes adoran como dioses, para nosotros son criaturas, Dios las ha creado. ¿se acuerdan que era el firmamento y las aguas? Entonces va a crear las aves y los peces, va a llenar esto, ¿no? Y les dice que se multipliquen, que llenen la tierra. Y finalmente llegamos al sexto día. Bueno, acá me olvidé de seguir dibujando el agua, pero imagínensela. Y en este día se van a crear los animales y el hombre. Pero, y ahí nos va a decir que Dios descansó. Este es el famoso Shabbat. El séptimo día es el día del descanso de Dios. ¿Y qué significa esto? Esto todo tiene como un significado muy profundo. O sea, parece como muy tontito el cuentito, pero tiene mucha miga para cortar. El relato nos dice que Dios bendijo este día, que lo santificó, y que descansó. Y después, a partir de esto, en el libro del Éxodo ya se va a ver que el sábado, se habla de que el sábado es la señal de la alianza, va a decir esto. Y el sábado se va a convertir en un mandamiento. En ese día, como Dios descansó, el hombre tiene que descansar, y entonces el mandamiento va a decir, no, en este día no harás nada, ni vos, ni tu mujer, ni tu asno, ni tu perro, ni tu sirviente, ni absolutamente nadie puede hacer nada. Pero, ¿cuál es el significado de qué quiere decir? ¿Me tengo que quedar paralizado? O sea, ¿cuál es el significado profundo del sábado? Es lo que dice acá, lo que acabamos de leer, ¿no? En el sábado, el hombre, es como que podemos pensar que el resto de los días de la semana
El hombre está ocupado en las tareas de trabajar, procurarse sustento, porque, ojo, no es que dice no deberás trabajar, solamente el sábado no tenés que trabajar, el resto de los días sí tenés que trabajar, ¿no? Pero estamos ocupados en las cosas que hacen a nuestra vida diaria, pero el símbolo del sábado es que es el tiempo sagrado en el cual el hombre entra en comunión con Dios. El descanso, Dios descansa para que el hombre descanse, y el hombre tiene que imitar ese descanso, pero es como que en ese realizar la misma actividad que hace Dios, es como que entra en comunión con Dios. El hombre no tiene que hacer nada. Los rabinos decían, pero sin embargo Dios sigue haciendo cosas, porque el sábado sigue naciendo gente y se sigue muriendo la gente. Entonces decían, se preguntaban cómo era esto, ¿no? En el día sábado es como que nosotros entramos en la esfera de la paternidad de Dios. Por eso es el símbolo de la alianza. Porque se acuerdan que la alianza quería decir que nosotros a través de esta alianza nos convertimos en hijos de Dios. Cuando nosotros somos hijos pequeños, no trabajamos. Nuestros padres hacen todo por nosotros. Justamente lo que define la niñez es que dependemos totalmente de ellos. Nosotros no producimos nada. Bueno, el concepto del sábado es ese. Es como que nosotros nos ponemos en manos de Dios, que ejerce su paternidad sobre nosotros. Es como que en ese día entramos en comunión con Dios. Dios ejerce de padre, nos dejamos paternizar, sería la palabra. Dios obra por nosotros, hace de padre. Y la única forma en que nosotros lo experimentamos es no haciendo nada. Es bastante curioso cómo está expresado el mandamiento. Entonces, ¿qué significa esto dentro del esquema del mundo? ¿Se acuerdan que hablamos que decíamos que lo último en el orden de la ejecución es lo primero en el orden de la intención? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, supónganse, yo voy a hacer una torta, lo que quiero, mi intención es hacer una torta. Pero para eso tengo que salir, necesito la receta, tengo que ir a comprar los ingredientes, las instrucciones, tengo que la cacerola, el horno. Bueno, finalmente voy a lograr la torta. O sea, todos los pasos previos que hice para lograr la torta parece que eran importantes, pero lo más importante es lo que yo obtuve al final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá planteado? ¿Cómo es este esquema? Toda la creación tiende al sábado, toda la creación tiende a la comunión del hombre con Dios. Esto que dice el catecismo, el hombre es capaz de Dios. ¿Qué significa eso? Que es capaz de entrar en relación con Dios. Y fíjense, el día sexto están creados los animales y el hombre. ¿Qué pasa si yo no paso al séptimo día? No hago pasar al Shabbat, al descanso. Me quedo al nivel del animal, me animalizo. Si yo no soy capaz de un día por semana, un rato, una hora, Dios hoy en día se nos pide una hora el domingo, además, bueno, de todas las demás cosas que podamos hacer, para este momento estar en comunión con Dios, es como que estoy en el nivel del animal. Todo me voy a manejar por lo que me gusta, por los instintos, por la apariencia, por todo esto que hablaba él. Entonces, esto es lo que está diciendo acá el Papa. Todo es creado por la palabra y todo está llamado a servir a la palabra.
Esto quiere decir que toda la creación, en definitiva, está pensada para crear el lugar de encuentro entre Dios y su criatura. Un lugar donde el amor de la criatura responda al amor divino. Un lugar en el que se desarrolle la historia del amor entre Dios y su criatura. Esto podríamos pensar que es una casa, ¿eh? Entonces, la visión del Génesis es que el mundo es como un templo, porque justamente la noción de templo es el lugar donde yo entro en comunión con Dios, ¿eh? El mundo como templo, y después vamos a tener el templo como un microcosmos, ¿eh? Un pequeño mundo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Omnia servium tibi. La historia de la salvación no es un acontecimiento insignificante en un planeta pobre en la inmensidad del universo. No es una cosa mínima que sucede por casualidad en un planeta perdido. Es el móvil de todo, el motivo de la creación. Todo es creado para que exista esta historia, el encuentro entre Dios y su criatura. Como dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Apenas inferior a un Dios lo hiciste. Lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo pusiste bajo sus pies. El hombre se maravilla de que la creación es toda para el hombre. Pero el hombre, como dice Ireneo, tantas veces que lo rezamos con Carlos, la gloria del hombre es en esta comunión con Dios. Si no, es un animal. En este sentido, la historia de la salvación, la alianza precede la creación. En el período helenístico, el judaísmo desarrolló la idea de que la Torá habría precedido la creación del mundo material. Este mundo material habría sido creado solo para dar lugar a la Torá, a esta palabra de Dios que crea la respuesta y se convierte en historia de amor. La alianza como historia de amor. La paternidad de Dios, la esponsalidad, ¿se acuerdan que hablamos de estas dos formas que Dios tiene de manifestar su alianza, que es Dios es nuestro Padre y después Dios como esposo? Esto lo vamos a ver mucho en el Evangelio de Juan. Aquí aparece ya de forma misteriosa el misterio de Cristo. Es lo que nos dicen las cartas a los Efesios y a los Colosenses. Cristo es el prototipo, la primicia de la creación, la idea por la cual es concebido el universo. Él acoge todo. Nosotros entramos en el movimiento del universo cuando nos unimos a Cristo. Se puede decir que mientras la creación material es la condición para la historia de la salvación, la historia de la alianza es la verdadera causa del cosmos. Llegamos a las raíces del ser llegando al misterio de Cristo, a su palabra viva, que es el fin de toda la creación. Todo te sirve, sirviendo al Señor realizamos el objetivo de ser, el objetivo de nuestra propia existencia. Bueno, paramos ahora 3 minutos. No sé. Demos ahora un paso más. Mandata tua exquis sibi. Ahí está unido, pero es separado. Yo busco tus preceptos. Nosotros estamos siempre en busca de la palabra de Dios. Esta palabra no está simplemente presente en nosotros. Si nos quedamos en la letra, entonces no hemos comprendido realmente la palabra de Dios. Existe el peligro de que solo veamos las palabras humanas y no encontremos adentro al verdadero actor, el Espíritu Santo. No encontramos en las palabras la palabra. San Agustín, en este contexto, nos recuerda a los escribas y a los fariseos consultados por Herodes en el momento de la llegada de los magos. Herodes quiere saber dónde debía nacer el Salvador del mundo. Ellos lo saben, dan la respuesta correcta en Belén. Esto, ¿se acuerdan? Es cuando los magos van a... Esto está relatado en el Evangelio de Mateo, cuando los magos van a ver a Herodes y le preguntan, nosotros hemos venido siguiendo esta estrella,
y bueno, dónde debía nacer el Salvador, y los escribas y los fariseos todos contestan correctamente, en Belén de Judea. O sea, como que tienen todos los datos correctos, pero sin embargo, no solamente no van a adorar al niño, sino que después van a matarlo. ¿Se acuerdan? La matanza de los inocentes. Esto es lo que está diciendo San Agustín. O sea, si nosotros simplemente estamos leyendo la palabra, pero no encontramos a la palabra con mayúscula, somos como estos, ¿no? Tenemos todos los datos correctos. Este es el gran peligro de los biblistas. Creo que a mí me atañe más que a todos ustedes que están acá. Es como escudriñar las escrituras, conocer todos los recovecos que tiene, poder citar de memoria un montón de versículos, pero nunca encontrarme con la palabra. O sea, saber mucho, pero tener el corazón, sí, en otra cosa. Allí donde está tu tesoro está tu corazón, como dice la Escritura. Este es un gran peligro también en nuestra lectura de la Escritura. Nos quedamos en las palabras humanas, palabras del pasado, historias del pasado. Esto es algo muy de los que estudian la Biblia. Todo, comprender cada palabra, de dónde viene, pero quedarnos en el pasado, no pasamos a la vida. No descubrimos el presente en el pasado, el Espíritu Santo que nos habla hoy en las palabras del pasado. De esta manera no entramos en el movimiento interior de la palabra, que en palabras humanas esconde y abre las palabras divinas. Por esto siempre necesitamos el exquisivi, esta búsqueda. Debemos buscar la palabra en las palabras. Así pues, la exégesis, la verdadera lectura de la Sagrada Escritura, no es solamente un fenómeno literario, no es solo la lectura de un texto, es el movimiento de mi existencia. Es moverse hacia la palabra de Dios en las palabras humanas. Solo cuando nos conformamos al misterio de Dios, al Señor que es la palabra, podemos entrar en el interior de la palabra. Esto lo vamos a ver muy bien en Juan. Juan tiene un verbo favorito que solamente usa él, que es el verbo permanecer, maneo es en griego. Es como que yo tengo que permanecer en esta palabra y entonces ahí puedo vivir la palabra. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando nos conformamos al misterio de Dios, cuando tomamos la forma de Dios, el Señor, que es la palabra, podemos entrar en el interior de la palabra, podemos encontrar verdaderamente en palabras humanas la palabra de Dios. Oremos al Señor para que nos ayude a buscar, no solo con el intelecto, sino con toda nuestra existencia, para encontrar la palabra. Al final dice, bueno, he comprobado que toda perfección es limitada. Qué amplios, en cambio, son tus mandamientos. Eso es lo que quiere decir esa frase en latín. Todas las cosas humanas, todas las cosas que nosotros podemos inventar, crear, son finitas. Incluso, claro, en latín dice, omni consumatione vidi finem latum preceptum tuum nimis. Es el versículo 96, si quieren después leerlo en sus Biblias, ¿no? Algo así como, he comprobado que toda perfección es limitada. Qué amplios, en cambio, latum, es grande, así, son tus mandamientos. Incluso todas las experiencias religiosas humanas son finitas, muestran un aspecto de la realidad, porque nuestro ser es finito y comprende siempre solo una parte, algunos elementos. Solo Dios es infinito, por eso también su palabra es universal y no tiene fronteras. Así pues, al entrar en la palabra de Dios, entramos realmente en el universo divino. Entramos en el Shabbat. Eso es lo que está queriendo decir. Salimos de la limitación de nuestras experiencias y entramos en la realidad que es verdaderamente universal. Al entrar en la comunión con la palabra de Dios, entramos en la comunión de la Iglesia que vive la palabra de Dios.
no entramos en un pequeño grupo, en la regla de un pequeño grupo, sino que salimos de nuestros límites, salimos hacia el espacio abierto, en la verdadera amplitud de la única verdad, la gran verdad de Dios. Estamos realmente en lo universal. Bueno, vamos a la otra hoja. No, me lo voy a saltear. Después ustedes léanlo, porque si no, no terminamos más. A la última. Al final volvemos a un versículo anterior. Tu sumego salvum me fac. Sálvame, que yo te pertenezco y busco tus preceptos. El 94. El texto italiano traduce, yo soy tuyo. La palabra de Dios es como una escalera con la que podemos subir y con Cristo también bajar a la profundidad de su amor. Es una escalera para llegar a la palabra en las palabras. Yo soy tuyo. La palabra tiene un rostro, es persona, Cristo. ¿Vieron lo que siempre decimos como que la esencia del cristianismo es una persona? Nosotros no es que creemos en una serie de reglas, no, seguimos una persona, esto es lo que está diciendo acá. Y esta fórmula, yo soy tuyo, ¿se acuerdan que hablamos de que es la fórmula de la alianza? Cuando Dios dice, yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Yo soy tuyo, vos sos mío. La carta a los Hebreos, citando al Salmo 39, dice, en cambio me has preparado un cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo. El Señor se ha hecho preparar un cuerpo para venir. O sea, la carta a los Hebreos pone en boca de Cristo este salmo. Como que Cristo dice, me has preparado un cuerpo y aquí vengo. Con su encarnación dijo, yo soy tuyo. Y en el bautismo me dijo, yo soy tuyo. En el bautismo es uno de los signos de la alianza, vamos a ver. En la Sagrada Eucaristía lo dice siempre de nuevo, otra, yo soy tuyo, para que nosotros podamos responder, Señor, yo soy tuyo. ¿Ven? Esta es la fórmula de la alianza. Yo soy tuyo, vos sos mío. En el camino de la palabra, al entrar en el misterio de su encarnación, de su ser con nosotros, queremos apropiarnos de su ser, queremos expropiarnos de nuestra existencia, dándonos a Él que se nos ha dado a nosotros. Yo soy tuyo. Oremos al Señor para poder aprender con toda nuestra existencia a decir estas palabras. Así estaremos en el corazón de la palabra. Así seremos salvados. Bueno, realmente me parece una meditación que realmente vale la pena leer y releer. Ahora tenemos que seguir, pero sí. Queremos expropiarnos de nuestra existencia. A ver. Yo soy tuyo para poder aprender con toda nuestra existencia. En el camino de la palabra, al entrar en el misterio de su encarnación, de su ser con nosotros, queremos apropiarnos de su ser. Queremos expropiarnos, es como nosotros entramos en la dimensión de Jesús, como que nos salimos de nosotros y entramos en Él. Estamos, Sí, exactamente. Bueno, creo que nos quedan 10 minutos, ¿puede ser? Bueno, ustedes me dicen, porque yo no tengo reloj, me lo olvidé. Decía, está muy bueno esto para que lo mediten, ¿no? Lo vuelvan a leer, a pensar y a rezarlo, lo que significa la palabra de Dios. Y esto vale para la atención que ponemos en la liturgia. Nos pasa muchas veces, me pasa a mí, supongo que les pasa a todos, salimos de la misa y no podemos decir ni qué lectura se leyó, porque estamos pensando en
como digo yo, las amas de casa, me olvidé de apagar el horno, dejé el pollo en la... no descongelé el pollo para la comida, no sé, cualquier cosa, nos distraemos con cualquier cosa, pero la Dei Verbum, ¿no? La encíclica Dei Verbum dice que nosotros veneramos la palabra de Dios como veneramos el cuerpo de Cristo, como que nosotros vamos a la Eucaristía, fíjense, la misa consta de estas dos partes, ¿no? Todos lo sabemos, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, que es el modelo de toda nuestra existencia humana, de cómo nosotros nos relacionamos nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, y no es que entra por la puerta, sentate, comemos ya, sino que nos sentamos, conversamos, escuchamos lo que el otro nos dice, intercambiamos una serie de palabras y de vivencias y después compartimos una comida. Es como parte de nuestro ADN. Lo mismo hace Dios, nos habla, es como que nosotros entramos en la liturgia y Dios nos habla a través de su palabra, nos nutre con la palabra y bueno, y finalmente nos sentamos a la mesa. Entonces, acordémonos, ¿no?, que la palabra, ¿no?, que viene al mundo, la palabra se hace carne y después la palabra se hace pan, estos dos aspectos que tiene la liturgia. Bueno, con esto dejamos esta pequeña meditación y comenzamos a adentrarnos en el Evangelio de Juan. A partir de ahora traigan siempre la Biblia, porque no creo que voy a repartir muchas hojitas más, porque la idea es ir leyendo y explicando la palabra. Así que la idea es que traigan la Biblia y traigan cuadernos si quieren anotar algo. Bueno, nosotros vamos a concentrarnos en el Evangelio de Juan, pero sí me parece importante recordar esto que decía San Ireneo. San Ireneo es un padre de la Iglesia muy importante en el tema de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama? San Ireneo. Acá lo tienen, esta cita, es un padre del siglo II, entre el 120 y el 190 más o menos. Y él dice lo siguiente: el verbo artesano del universo, o sea, la palabra que hizo el universo, eso es lo que quiere decir, que está sentado sobre los querubines y que todo lo mantiene, una vez manifestado a los hombres, o sea, una vez que la palabra hizo el universo, ¿no? Y después vino al mundo, Juan 1,14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Una vez manifestado a los hombres, nos ha dado el Evangelio cuadriforme, Evangelio que está mantenido, no obstante, por un solo espíritu. ¿Por qué pongo esta cita? ¿Por qué me parece importante? Porque el Evangelio, lo que nosotros llamamos la buena noticia, es cuadriforme. Nosotros tenemos 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Y por supuesto cada uno puede tener su evangelio favorito, digamos, pero la sinfonía que tocan necesita de los 4 instrumentos. Esto nunca nos olvidemos. Digo esto porque el Evangelio de Juan es muy atractivo, pero bueno, necesitamos todas las voces. Entonces, bueno, nunca nos olvidemos esto, ¿no? El Evangelio es cuadriforme. En la medida que pueda, voy a mencionar cosas paralelos, digamos así, en los otros evangelios, pero el Evangelio de Juan, como todos sabemos, es bastante diferente de los otros 3, que técnicamente se llaman los sinópticos, que quiere sin, en griego quiere decir es esta mirada, como que yo miro en conjunto y estoy viendo los 3, porque los 3 son muy parecidos, tienen muchos puntos en contacto. En cambio, el Evangelio de Juan es diferente. Bueno. ¿Escatológico? No, escatológico significa hacia los últimos tiempos. ¿Al Evangelio de Juan? Puede ser, pero
no sé, todos son escatológicos, porque todos apuntan, bueno, es verdad que habla mucho de la vida eterna, vamos a ver eso, a lo mejor es por eso. Bueno, yo no sé si ustedes alguna vez han hecho cursos de Biblia sobre el Evangelio de Juan, pero durante muchísimo tiempo estuvo muy de moda, por decirlo así, porque las modas son muy pasajeras, pero muy tiranas, decir que nadie sabe quién escribió el Evangelio de Juan, que nadie sabe quién escribió nada. Más o menos eso es como una moda que tiranizó a los biblistas durante mucho tiempo. Ahora, por suerte, la ola vuelve. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos? O sea, la tradición, ahora vamos a ver, identifica a este Juan a su vez con este personaje que aparece en el Evangelio de Juan, que aparece hacia el final, con el nombre del discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba. Y la tradición identifica al discípulo al que Jesús amaba con Juan, uno de los 12 apóstoles, uno de los hijos de Zebedeo. Ahora vamos a ver todas estas citas. O sea, ¿qué cosas nos ayudan a entender quién es, por qué puede llegar por qué se piensa, digamos, que es porque no es que aparece que dice yo, Juan, como dice en el Apocalipsis, yo, Juan, estaba en Patmos. No, acá no dice yo, Juan, ¿no? Pero sí, todo el tiempo se menciona a sí mismo, o en muchas ocasiones, como un testigo ocular. Esto es muy importante. Él dice que estaba ahí. Y esto no solamente no es un invento, sino que si ustedes leen los otros 3 evangelios, o sea, ¿qué es lo que dice la tradición? La tradición dice que Mateo era el famoso Leví, el cobrador de impuestos al que Jesús llama, es uno de los 12 también. Y después habla de que Marcos era discípulo de Pedro y que Lucas era discípulo de Pablo, compañero de Pablo. O sea, está hablando de que 2 de los evangelios fueron escritos por los apóstoles y 2 por discípulos de ellos. La tradición no dice eran todos apóstoles, habla de una tradición apostólica, viene de los apóstoles. Pero en el caso particular del Evangelio de Juan, el evangelista nos dice que él estaba ahí. Fíjense, acá yo les puse unas cuantas citas. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Bien, habla en nosotros hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver que la gloria es un tema muy importante en Juan. De hecho, todavía no les dije, pero el Evangelio se puede dividir muy fácilmente, o sea, hay mucho consenso entre todos los que lo estudian, de dividirlo en 2 partes. La primera, que va hasta el capítulo 12, lo llamamos el libro de los signos. Eso lo tienen en el programa. Y después, a partir del 12 hasta el final, 21, tenemos el libro de la gloria, que paradójicamente la gloria coincide con la resurrección. Esto es una gran paradoja que tiene este evangelio. Pero a su vez, nosotros acá está hablando, hemos visto su gloria. Y vamos a ver que esta gloria que está velada se manifiesta después de una forma, como les digo, muy paradójica. Pero si nosotros lo relacionamos con los sinópticos, y nosotros hemos hablado de que Juan es uno de los hijos de Zebedeo, que se llamaban los hijos del trueno, no sé si se acuerdan, porque querían tirar fuego. ¿Se acuerdan cuando van a un pueblo y no los reciben y le dicen a Jesús, ¿querés que mandemos fuego del cielo? Y Jesús los bautiza los hijos del trueno, los Boanerges. Bueno, pero este Juan pertenece al círculo íntimo de Jesús, al círculo íntimo. Si nosotros prestamos atención, están los 12 y después hay como un grupito, que es
la mesa chica, gracias, la camarilla, como dirían algunos, que son Pedro, Santiago y Juan, que siempre están, por ejemplo, y acá viene al caso, ¿no? En la transfiguración, ¿a quién invita Jesús? A Pedro, a Santiago y Juan. ¿Se acuerdan que van al monte Tabor? Y ahí que ven la gloria, precisamente. Nosotros hemos visto su gloria. Bueno, después en Getsemaní, Pedro, Santiago y Juan. Siempre están juntitos. Bueno. Después, el discípulo amado, el que escribe el Evangelio, se pone a sí mismo como testigo en la crucifixión. Él estaba ahí, y entonces tenemos este famoso versículo, ¿no? Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y desde ese momento él la recibió en su casa. Y después, unos versículos después, cuando en la crucifixión, cuando el centurión le atraviese el costado a Jesús, que ya está muerto en la cruz, y del costado salga sangre y agua, ¿qué va a decir? El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. El que vio esto, lo vi, es lo que está diciendo. Nosotros podemos pensar claro, el discípulo amado dice, yo lo vi. Después en la resurrección, esta escena de Pedro, ¿se acuerdan? Están en la playa, bueno, después ya la vamos a leer. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió: si yo quiero que él se quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino, si yo quiero que él se quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Y finalmente, además del Evangelio, tenemos las cartas de Juan, ¿no? Y en una de las cartas dice: lo que hemos visto y oído, se los anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, el evangelista, esto es muy importante, se presenta como un testigo de los hechos, testigo ocular. Esto lo vi, lo escuché, lo veo y se los transmito para que ustedes crean, para que tengan vida eterna. Sí. Bueno, esa es o sea, ¿qué es lo que se piensa? O sea, el discípulo amado, o sea, generalmente se piensa que este evangelio se escribió tardíamente. No solamente se piensa, sino que vamos a ver ahora en la tradición, es como el último de los evangelios que se escribe. La datación de los evangelios es todo un tema. Hay como una especie de consenso en pensar que pasó un tiempo desde la muerte de Jesús, se habla de 20, de 30 años, donde primero circulaban en forma oral, se fueron poniendo por escrito y después, bueno, tenemos los evangelios como hoy los tenemos. Y más o menos entre el 80 y el 90, después de Cristo, digamos, estarían ubicando este evangelio. Así que, sí, incluso se habla de lo que se llama una escuela juánica, que es como Juan, el discípulo amado, que vio, que tuvo estos discípulos y que se termina de redactar el evangelio con la ayuda de algunos de estos discípulos. Pero bueno, a mí me parece muy importante recalcar que son
todas hipótesis. No es que ni son buenas ni son malas, pero no sabemos. O sea, son hipótesis, por supuesto, cada cosa que se dice está basada en algo, pero la verdad es que no sabemos. No tenemos el diario del lunes para saber realmente en qué año fue escrito. Pero ahora vamos a ver. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, por la razón que en el año 300 a.C., toda esta zona del Mediterráneo es conquistada por Alejandro Magno, que se muere en el 330 a.C., después él se muere en el 300, lo suceden, el imperio, él no tenía hijos, se divide en 4 de sus generales, que se llaman diádocos, pero con Alejandro y con su conquista, el griego se transforma en la lengua franca. Es como hoy en día el inglés, vieron que uno va a cualquier lugar y chamulla unas palabras en inglés y supuestamente no se entienden en cualquier lado. Bueno, lo mismo pasaba con el griego. Y inclusive los romanos en Palestina se hablaba griego. Así que los evangelios están escritos en griego, las cartas, todo el Nuevo Testamento en griego. El Antiguo en hebreo, algunas poquitas cosas en arameo, y algunos libros están en griego también, algunos libros tardíos. Bueno, griego. Entonces lo que vimos acá son lo que se llaman las evidencias internas. Ahora vamos a ver lo que dice la tradición. San Ireneo, nuestro amigo. Dice así: Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el Evangelio cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Una vez que estos murieron, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. ¿Ven esto que yo les decía? No está diciendo que Marcos era uno de los 12, sino que es un discípulo de Pedro. Igualmente Lucas, seguidor de Pablo, consignó en un libro el evangelio que éste predicaba. Por fin Juan, el discípulo del Señor que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía en Éfeso. Después él tiene este libro que se llama Contra las herejías. Los herejes en esa época son los gnósticos. Es una herejía que se da en el siglo II. Todos los presbíteros que se han encontrado en Asia con Juan, el discípulo del Señor, dan testimonio de que Juan ha transmitido esto, porque permaneció con ellos hasta los tiempos de Trajano. Algunos de ellos no solamente vieron a Juan, sino también a otros apóstoles. Y después acá cita, Ireneo se consideraba a sí mismo discípulo de Policarpo. El testimonio de Policarpo, obispo de Esmirna, según Ireneo. Policarpo no solo fue educado por los apóstoles y trató con muchos de aquellos que vieron a nuestro Señor, sino también por los apóstoles en Asia, fue constituido obispo de la iglesia en Esmirna. Cuando se habla de Asia, se habla de la provincia romana de Asia, que es toda abarca, digamos, la Palestina, Siria, la actual Turquía. Todo eso se llamaba, cuando la conquista del Imperio Romano, en el siglo I a.C., todo eso le ponían nombres a las provincias, y la provincia se llamaba Asia, no es que estamos hablando de Asia de Japón. Entonces, sino también por los apóstoles en Asia, fue constituido obispo de la iglesia en Esmirna. A él lo vimos en nuestra edad primera. Él está diciendo, Ireneo lo conoció a Policarpo cuando era un niño, un joven. Mucho tiempo vivió y ya muy viejo, sufriendo el martirio de modo muy noble y glorioso, salió de esta vida. Enseñó siempre lo que había aprendido de los apóstoles, lo mismo que transmite la iglesia, las únicas cosas verdaderas. Así lo dice en su carta a Florino. Ahí mismo escribe: Policarpo contaba sus relaciones con Juan y con otros que habían visto al Señor. De esto dan testimonio todas las iglesias del Asia y los sucesores de Policarpo hasta el día de hoy. Esto es la tradición, ¿no?, que se va pasando de
generación en generación. Y por último tenemos a este personaje muy genial que se llama Eusebio de Cesarea. Eusebio es un historiador, es el gran historiador de la Iglesia antigua, el que más cosas nos va contando. Ustedes saben que muchos manuscritos, mucha de esta historia se perdió, sobre todo por la guerra que hubo la guerra contra Palestina, digamos, contra los judíos, que en el año 140 después de Cristo se tienen que ir de Palestina. Bueno, es una guerra devastadora, ya en el 70 también. Y después con las invasiones de los musulmanes. Se quema, por ejemplo, la famosa biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde, no me acuerdo cómo se llamaba el jefe de los musulmanes, que dice, si no está en el Corán, no lo necesito, y si está en el Corán, tampoco lo necesito. Entonces quema la biblioteca de Alejandría, con los millones de manuscritos y todos los tesoros de la antigüedad. Bueno, pero este Eusebio escribe esta historia eclesiástica, y gracias a Eusebio, que es un libro que perduró en el tiempo, tenemos noticia de un montón de autores y de cartas y de escritos que se perdieron, como les digo, con estas quemas. Otra biblioteca muy importante que había era en Pérgamo, de ahí viene Pergamino, ¿vieron? Bueno, que también la queman. Pero tampoco los otros seguidores de nuestro Salvador carecían de experiencias similares. Me refiero a los 12 apóstoles, a los 70 discípulos y a millares más. Mas a pesar de ello, de todos estos, únicamente Mateo y Juan nos han dejado un recuerdo de las pláticas del Señor. E incluso ellos, según la tradición, se pusieron a escribir obligados. A nadie le gusta escribir, parece. Por su parte, Mateo, que en primer lugar predicó a los hebreos, se dice que el Evangelio de Mateo, que hoy en día lo tenemos en griego, existió primero en hebreo. Es como una tradición que hay, pero jamás nadie lo encontró, así que no sabemos. Se dice que Mateo predicó a los hebreos cuando ya estaba por dedicarse también a otros, expuso por escrito su evangelio en su lengua materna, sustituyendo de este modo por escrito la falta de su presencia en medio de aquellos de los que se alejaba. O sea, Mateo, que todo el mundo dice que es un evangelio escrito para los judíos, escribió en hebreo y después alguien lo tradujo al griego, ¿no? Y a su vez Marcos y Lucas ya habían procedido a la entrega de sus respectivos evangelios cuando se dice que Juan seguía haciendo uso de la predicación oral, lo que vos me preguntabas, Rita, y que finalmente se dedicó a escribirlo por causa de la siguiente razón. Esto es importante. Habiendo sido ya divulgados los 3 evangelios escritos con anterioridad, llegando también a sus manos, dicen que los aceptó e incluso dio testimonio de su veracidad, pero que el relato carecía de los hechos que llevó a cabo Cristo en el principio y también en el comienzo de su predicación. La explicación es verdadera, esa es la opinión de Eusebio, ¿no? Se puede ver como los 3 evangelistas únicamente refieren por escrito los hechos del Salvador ocurridos un año después del encarcelamiento de Juan el Bautista, y ellos mismos lo indican al principio de sus relatos. Bueno, con esto termino. ¿Cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús? 3 años, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos solamente por el Evangelio de Juan, porque los otros 3 evangelios, como bien dice acá Eusebio, hablan de una sola Pascua, la Pascua de la Pasión. En cambio, en Juan vamos a ver que hay 3 Pascuas. Por eso es que nosotros hablamos de que Jesús, durante 3 años fue la vida pública de Jesús. Los demás, dice, empiezan a hablar desde que desde que Juan el Bautista fue encarcelado. En cambio, Juan nos habla de una época anterior, vamos a ver.
Otra diferencia importante que vamos a notar con Juan es que mucha de la actividad de Jesús transcurre en Jerusalén y está en torno al tema del templo, de las fiestas que se celebran. Vamos a ver que están muy detalladas, que nos dan muchas pistas de estas fiestas, cosa que no tenemos en los demás. Otra cosa que vamos a ver es que en el Evangelio de Juan no hay parábolas. No hay parábolas. Las parábolas están en los sinópticos. Hay muchos menos milagros. No hay exorcismos, por ejemplo. Y hay muchos menos milagros y no se llaman milagros, sino que se llaman signos. Bueno, vamos a ver por qué se llaman signos. Esto nos va a ocupar la próxima clase. Bueno, traigan las hojitas porque todavía nos falta leer algunas cosas y traigan la Biblia. Y si quieren, lo que pueden hacer es leer el primer capítulo, o el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Juan. Así están un poquito como empapados de Juan. Y la Biblia son todas traducciones. Acá nosotros, los argentinos, en nuestra liturgia usamos la Biblia, lo que se llama la Biblia del Pueblo de Dios, que es una traducción que utiliza el ustedes. A mí me gusta mucho, es muy buena traducción, la hizo un sacerdote, un biblista que se llama Antonio Leborati, que ya se murió hace muy poco, y es una traducción excelente y es la que estamos como acostumbrados el oído a escucharlo porque es la de la liturgia. Pero bueno, también está la Biblia de Jerusalén, está la Biblia del peregrino, la que quieran tráiganla, es lo mismo. Vamos a tratar de unir, o sea, traduttore, traditore, así que todas las traducciones son tradiciones. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y recemos mucho por la vida. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que había en mi alma, pues de mi alma tenía sed. Me dijo que me ofrecía agua viva de su sed, manantiales que